Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo dicen que se portan? Ya nos dijeron bien. ¿Qué pasó? Todos tenían que haber contestado al unísono bien. ¿Y por qué no contestaron? Pues porque seguramente se andan portando mal. Segurito. Bueno, mis hermanos, pues es un privilegio el poder estar una vez más en este lugar y poder traer la hermosa palabra de nuestro Dios. Y quiero darles las gracias a todos los que el día de ayer se tomaron un tiempo para orar por su servidor, porque como ustedes saben, de vez en vez soy atacado por un mal que traigo ahí en mi estómago y bueno, de repente ese mal me da inclusive aquí arriba en el púlpito, así que si ven que me desmayo, ustedes no se espanten, rápido que suba alguien que siga predicando. A mí nada más me hacen bolita y me meten aquí abajo del púlpito y listo. Hermanos, muchas gracias por orar. El Señor es bueno y como lo he comentado antes, ni siquiera tengo tiempo de enfermarme a gusto, tengo que enfermarme rápido para recuperarme y estar acá en el próximo día. Bueno, hermanos, vamos a continuar con esta exposición de los héroes de la fe, pero como ustedes saben, con Noé pues hay mucho que sacar y hoy vamos con la tercera parte de esta exposición acerca de Noé, pero no sin antes tratar de recordar de una manera muy rápido. De hecho, solamente quiero mencionar los puntos que hemos estado viendo ya semanas anteriores. ¿Cuál fue el primer punto, hermano? Rápido. La corrupción universal del hombre. Y esta es una de las razones por las cuales Dios decide rehacer esta parte de la humanidad, como lo acabamos de leer en el libro del Génesis. ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer? Entonces, toda la raza humana estaba corrupta, su naturaleza, por supuesto, corrompida, y era necesario volver a hacerlo. Y hoy pretendo terminar este gran héroe de la fe. Hoy pretendo terminarlo. El segundo punto que vimos, ¿cuál fue? El propósito del diluvio. ¿Cuál era el propósito? Era por la moral. Otra vez, la moral de la raza humana estaba por los suelos, no muy distinta a lo que vivimos hoy. Y hermano, yo espero que te agarres en tu silla porque hoy vamos a concluir esto y pretendo terminarlo de una manera excelsa, en donde el Señor se ha glorificado y la gente se dé cuenta de la enorme necesidad que tiene de venir a Cristo. El tercer punto, ¿cuál fue? El testimonio del apóstol Pedro. Y básicamente aquí me fui al Nuevo Testamento, a la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, en donde Pedro está dando testimonio, primera y segunda carta, donde Pedro está dando testimonio acerca de lo que fue Noé, como el arca, la construcción del arca, entonces había sido un sermón dándole aviso a las personas de que Dios iba a interrumpir judicialmente en la vida del ser humano. Y yo mencionaba que Dios nunca, hermano, nunca va a irrumpir de forma arbitraria en la vida de nadie. Nunca lo va a hacer así. Si nosotros vamos al registro bíblico, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre avisa lo que va a hacer, dándole la oportunidad al hombre ¿de qué? De que se arrepienta. Es un Dios de misericordia, lo acabamos de cantar. Por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos, ¿cierto? Y como lo vemos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el versículo 8, que literalmente dice, por la fe Abraham, perdónenme, no era Noé,
no era Abraham, era Noé, un versículo anterior. Por la fe Noé, siendo advertido, Dios le avisó, de aquí a 120 años voy a destruir todo esto, así que mejor es que se arrepientan, ¿cierto? ¿Cuántos creyeron a ese anuncio de Noé? Exactamente, no creyó nadie, porque Dios le dijo a Noé que iban a ser salvados solamente él, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Dios se lo dijo a Noé. ¿Quién creyó entonces a la construcción del arca? Nadie. ¿Quién creyó que Dios iba a irrumpir judicialmente en la vida del ser humano? Nadie. Solamente los que Dios dispuso. Y esto nos causa conflicto y seguramente va a causar mucho conflicto, porque generalmente se enseña y se cree que Cristo murió por todos, y sí es cierto. Esto quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para todos. Si todo el mundo, o como dijera alguien que yo conocí hace muchos años, si el mundanal mundo de personas creyera, todos alcanzarían salvación, porque es suficiente, no se requiere de ninguna otra. Pero la gente no cree. Este es el gran problema. Y entonces, Dios advierte a Noé, como dice nuestro texto, fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según fe. Así que para entrar de lleno, hermano, hoy sí vengo filoso, ya descansé mucho ayer, así que hoy sí vengo filoso a exponer la hermosa palabra de Dios. Así que no te duermas, no te duermas. Si te duermes, voy a poner una silla aquí a mi lado, recuerda, y al que se duerma, al que vea yo dormido, le voy a pedir que se siente aquí como si fuera del Sanedrín, pero es nada más para que todos vean que ya no se va a dormir. ¿Ok? Así que por favor no te duermas, porque si no te paso acá al frente. Oremos al Señor, hermanos. Eterno Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias por este tiempo en el que nos concedes congregarnos, Señor, constitucionalmente con libertad de culto. Queremos suplicarte en el nombre de nuestro Señor Jesús que hables a nuestro corazón, que nos despiertes si es necesario de este aletargamiento espiritual en el que se encuentra la iglesia, Dios. Porque parece ser que a pesar de todos los acontecimientos que vemos, que están preescritos en tu hermosa palabra y que los vemos cómo se cumplen uno a uno, la iglesia sigue adormilada, parece que no cree, o parece que está tomando por tardanza la venida de nuestro Señor Jesús. Así que, Señor, por favor, sacúdenos, permite que podamos entender con puntualidad lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana. Y también, Señor, te rogamos por si hay alguien que vaya a escuchar este mensaje por primera vez, o a lo mejor no por primera vez, pero sí este mensaje en donde la única intención es anunciar las buenas nuevas de salvación. Padre, que caiga de rodillas ante ti, clamando urgentemente por el perdón de sus pecados, sabiendo que está parado en un precipicio resbaladizo, como decía Jonathan Edwards. Resbaladizo en donde su propio peso hará que caiga hasta el fondo de él. Señor, toca corazones, por favor. Sé tú hablando a través de mí. Ruego tu misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos al cuarto punto entonces. Vamos al cuarto punto de nuestra galería que nos están explicando este gran héroe de la fe que es Noé. El cuarto punto es el caso excepcional de Noé. Ese es el cuarto punto.
el caso excepcional de Noé. El hecho de que toda la humanidad, o más bien solo una parte de la raza, fuera destruida en el diluvio, es incorrecta porque es enfatizado en las Escrituras mediante repetidas declaraciones que Noé y su familia fueron los únicos que escaparon del juicio de las aguas. La Biblia lo dice con claridad y lo acabamos de leer hace un ratito, ¿no es cierto? Los pasajes de Génesis que son pertinentes para el caso nos aclaran con puntualidad lo que decimos. Y por cierto, antes de seguir, a ver, mis hermanos, dijo Leo, nos vino a recordar Leo, que ayer fue el día de los abuelitos, ¿no es cierto? A ver, ¿quién fue el abuelito de Noé? ¿Quién? Matusalén. Según la tabla que les pedí que hicieran, ¿se acuerdan que les dije que la hicieran? ¿Quién ya la hizo? Valga, uno. Puro desobediente vino hoy a la iglesia. Alabado sea Dios. Desde hace 15 días les dejé en el estudio del domingo en la mañana, les dejé memorizar un texto. ¿Cuál fue? Parece aguacero esto, pero fue Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 16. Con toda honestidad, ¿quién ya se lo aprendió? Levante su mano. Y le faltan 2 a Chucho. ¿Tú cuántos, Moy? Los 16. ¿Y los demás? Puro desobediente, como dijera el Antiguo Testamento, puro desobediente incircunciso. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cómo le hacemos para combatir los dardos del enemigo si no traemos la palabra de Dios fresca en nuestra mente? ¿Cómo se le hace? Si no traemos la palabra de Dios, ¿cómo le hacemos para no caer ante un embate de Satanás? Platíquenme cómo le hacen, hermanos. No me digan que no saben porque un montón no memoriza la escritura. ¿Cómo le hacen? Ahora entiendo muchas cosas. De hoy en 8 se los pregunto, hermanos. Me gustaría que cuando menos el 100% lo pueda decir. Y el 100% me puede decir, yo traigo mi tabla de estadísticas de Génesis capítulo 5. De menos, el 100%. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando Noé construye un arca, dice la Escritura, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dice Génesis capítulo 7, versículos del 1 en adelante. Del 1 específicamente hasta... Le voy a dar lectura, hermano, hasta el 5. Vámonos parte por parte. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. El caso excepcional de Noé. ¿Por qué es el caso excepcional de Noé? Porque solo él era justo, no se halló ningún otro sobre la faz de la tierra. Otra vez, ¿cuántos años ya habían pasado del día 1 de la creación hasta el día en que va a caer el diluvio? Para eso es necesario la tablita, hermano, aproximadamente 1500 años, aproximadamente. Otra vez, ¿cuántos seres vivientes crees que hayan podido haber allí? ¡Chala! Se multiplicaban como conejos, hermano. Por eso vivían tantos años. Ese era uno de los propósitos de que vivieran tantos años, que pudieran estar procreando muchos hijos. Entonces había mucha gente ya, pero de toda esa gente solo había uno. Escucha esto, solo habían pasado aproximadamente 1500 años y la raza ya estaba corrompida. Solo había un justo. Es un caso excepcional. Así como excepcional fue que solamente uno se para los 16.
de la misma manera. Luego dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Entonces en el arca solamente entraron Noé y sus hijos, ¿cierto? Solo él y sus hijos. Es muy interesante entonces que nadie más. Hoy, ¿cuánta gente puede haber inclinada hacia con Dios? Si nosotros tuviéramos un termómetro, no sé cómo podríamos llamarlo, que pudiera medir nuestra inclinación hacia Dios, vaya vergüenza que pasaríamos todo el tiempo. ¿Qué podría decir? Si hubiese una cosa que pudiera medir nuestra espiritualidad o nuestra inclinación para con Dios de todos los días, hay una medición de la sangre que te puede decir cuando eres diabético y ya traes por mucho tiempo la azúcar alta, la glucosa muy alta. Hay un estudio específico que te dice desde hace cuánto tiempo la traes muy alta. ¿La qué? Ahí está, la glucosilada o glicosilada. En este punto, hermanos, si hubiera algo que pudiera medir nuestra inclinación hacia Dios, ¿qué diría? Uy, desde hace 5 años, pero ni por error te le andas acercando a Dios. ¿Cómo estarías? O te diría, apenas te le acercaste ayer. Ahora piensa al revés. Si hoy se cumpliera el gran acontecimiento de la parucia, ¿qué pasaría? ¿Qué es la parucia? La venida de Cristo por su iglesia. Si hoy llegara, pregunta, ¿te irías? Que bueno, estúdiense, hermanos, estúdiense. Porque con eso voy a concluir. Entonces, y en el caso de que pudiera quedar alguna duda en la mente de los estudiosos de la Biblia con respecto a si Noé y los suyos fueron los únicos sobrevivientes del diluvio, tenemos 2 declaraciones eficaces, muy efectivas, enfáticas en el Nuevo Testamento que nos ayudan a ver que esto fue un acontecimiento verdaderamente real. Y otra vez, podemos ir a la primera carta de Pedro. Vamos allá, mis queridos hermanos, la primera carta de Pedro. En el capítulo 3, versículo 20, cito: quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Cuántas? 8. 8, hermano. 8. Y la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, cito: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí lo dice con claridad. No puede haber otra forma, no podemos dudar de la eficacia de que el diluvio fue universal y no local,
y de que murió toda la gente. ¿Cierto? Murió toda la gente. Desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y la Biblia continúa diciendo que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días, medio año aproximadamente. Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Esto es lo que pasa ahí con Noé. Y es un caso excepcional el de Noé. Excepcional. Quinto punto, hermano. Y con esta parte de excepcional, pues podemos ahora ver por qué el Señor Jesús lo escoge para dar testimonio de lo que hizo Noé. Y con lo que el Señor Jesús va a decir, podemos ver nosotros, hermano, pareciera que la ventana del futuro se nos va a abrir. El Señor, a todo aquel que quiera ver, lo va a poder hacer. El que lee, entienda, dijo, ¿no es cierto? Entonces nos va a decorrer así una ventanita, o va a correr la cortina, como quieras, para que te asomes y digas, ahí viene. El Señor Jesús escogió este tema de Noé para avisar lo que había de acontecer. Lo escogió, así que es el testimonio del Señor Jesús el quinto punto. Pero pareciera como si el Señor Jesucristo hubiera hecho un esfuerzo especial por escoger ilustraciones y advertencias de entre aquellas porciones del Antiguo Testamento que se convertirían en objetos de burla y ridículo. ¿No es cierto? ¿Cuánta gente no cree que el diluvio fue universal? Chala, ¿no? Y más los bombardeos que se tienen ahí en el National Geographic y en el History Channel, y te dicen que no era cierto. Bueno, la Biblia dice que sí. Y el Señor Jesús agarró ese como testimonio. ¿Cierto? Vamos a ver algunos ejemplos que agarró el Señor Jesús para explicar algunas cosas que Él quería explicar. Y el primero es Mateo en el capítulo 19. Mateo en el capítulo 19, en donde se refiere a la creación de Adán y Eva en el jardín del Edén. Mateo capítulo 19, versículo 4, cito. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? O sea, ¿que nunca han leído esa parte? ¿Cómo es que hoy me dicen que no? ¿Cómo es que hoy me dicen que no es varón ni hembra, que son géneros? ¿Que nunca han leído el libro del Génesis? ¿Nunca han leído Mateo capítulo 19, versículo 4? La sociedad no puede seleccionar el sexo de nadie. La mujer no es mujer porque la sociedad se lo imponga, y el hombre no es hombre porque la sociedad se lo imponga. Aquí lo dice con claridad. Varón y hembra los creó desde el principio. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El Señor Jesús está hablando de un problema aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? El Señor Jesús habla aquí en este versículo que hay un problema. ¿Cuál es? ¿Que qué? Que no han leído. La gente no le gusta leer y no le gusta documentarse. ¿Cómo? Se me acaba de ocurrir una idea. La sociedad impone a la mujer y la sociedad impone al hombre.
y que también por medio de la sociedad a una mujer le llega su periodo menstrual cada 28 días. ¿La sociedad se lo impuso o es biológicamente hablando? ¿La sociedad impone que a mí me salga la voz más gruesa que a las femeninas? ¿La sociedad impone que a mí me salga bigote? Por favor. ¿Que nunca han leído? Dice la Escritura, dijo palabras del Señor Jesús. Parece que está muy actual el texto, ¿no? ¿Que nunca han leído? Otro texto, mis hermanos, Lucas 19, perdónenme, los vi al revés. Perdónenme, es Lucas 17, 29. Lucas 17, 29. Cito. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. ¿De qué está hablando aquí? De la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y por cuanto no hay rastro de ellos, ¿cuánta gente no cree en esto? Puedo decirte que la gran mayoría no creen en Sodoma y Gomorra. No creen que hayan existido y no creen que Dios los consumió cayéndoles fuego y azufre del cielo. ¿Y a causa de qué? De su pecado depravado. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus propias lascivias, llegándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso dice la Biblia. Parece lo que lo acaban de escribir ahorita en la mañana. Parece el encabezado del periódico de hoy. ¿No es cierto? Otro, Mateo 12:40, mis hermanos. Mateo 12:40, cito. Que devoran las casas de las viudas. Ay, espérenme, es que ese no es que yo dije, pues ¿cuáles viudas? Si yo no iba a hablar de las viudas. Ya de eso se encargó mi hermano Oscar hablar mucho acerca de ellas. Mateo 12:40, cito, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Hablando de su propia sepultura. Al día de hoy, la gente sigue creyendo que esto no es cierto. Muchos dicen, y esto lo he visto en esos famosos canales de televisión que ya les dije, en donde dicen que Jesús no murió en la cruz, que lo bajaron antes de que muriera y que se casó con María Magdalena. Esa sarta de tonteras. O que no estuvo allí, que él pudo aguantar todo esto porque cuando algunos dicen que hay una vida oscura del Señor Jesús, entre que nace, que es pequeñito, a los 12 años, cuando está en el templo, ¿se acuerdan que está enseñando en el templo a los maestros de la ley? Y de ahí para acá ya no se encuentra mucho. No, es que se fue a preparar al Tíbet para poder aguantar. Válgame el Señor del huerto. ¿Cómo le hacen para sacar tantas tonteras de nada? ¿Por qué? Porque no se documentan. Nada más por eso, hermano. ¿Cierto? Entonces no creen, de tal forma que los judíos del tiempo del Señor Jesús tampoco lo creyeron, porque le dieron una feria a los guardias, ¿te acuerdas? Ahí, mira, pero no vayas a decir eso porque nos van a justiciar a todos. Les dan de verdad un buen billete, hermano, para que callaran esa gran verdad, ¿no? Lucas 11:32, mi hermano. Lucas 11:32, cito. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí y no le creen. ¿Cómo está usando la ilustración del Antiguo Testamento para aplicarla a los días de él y cómo aplica perfectamente a nuestros días? Por eso pareciera que el Señor Jesús se esmeró en escoger eventos que son difíciles de creer.
¿Cómo es que Noé preparó un arca y ya se salvó? ¿Cuántas veces no has escuchado cuando tú predicas el evangelio a un amigo, a un familiar, y les predicas el evangelio y les dices que Cristo viene? Dice, bueno, pues total, me arrepiento antes de que venga. Pues, pero no sabemos el día y la hora. ¿Qué tal y te mueres antes? Bueno, me arrepiento antes de morirme. Siempre le encuentran una respuesta. Bueno, ¿y acaso sabes el día que van a venir a pedir tu alma? ¿Sabes el día en el que te vas a morir? ¿Tampoco no has sentido que te mueres en otras ocasiones? ¿Y ya te arrepentiste? No, pues así te va a llegar. Así te va a llegar. La predicación de los ninivitas, ¿a qué se debió? A la predicación de Jonás. El arrepentimiento de los ninivitas se debió a la predicación de Jonás. Obviamente el Señor Dios Todopoderoso tenía todo perfectamente orquestado. Por eso se llama un Dios soberano. Soberano quiere decir que no se le escapa absolutamente nada, ni nada lo toma por sorpresa. Y aparte, nuestro Señor Jesucristo se refirió especialmente a Noé en Lucas, en el capítulo 17, ¿cierto? Hablando del diluvio. Así que, hermano, ¿lo encontramos? ¿Nosotros creemos esto? Por causa de nuestra discusión, de esta discusión de que sí, que no, que le crees, que no le crees, que debemos incluir parte del contexto en nuestra cita de este pasaje, tal como ocurrió en los días de Noé. Así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. A todos los destruyó. ¿Cierto? No hubo uno que se salvara. Lo mismo acontecerá en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Me equivoqué de la cita, no era Lucas 17. ¿Por qué no me corrigen? Es Mateo 24, mis amados. Yo estoy reentrado leyendo y ustedes, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pues háblícenme, de por sí están viendo que veo lo que no está y les platico lo que ya estudié, qué bolas los ando haciendo, ¿no? El Señor Jesús está hablando, ¿cierto? Mateo 24, 39 dice: y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será? ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? ¿Cómo fue el diluvio? Les avisaron, va a venir un diluvio. La construcción del arca era un anuncio, ¿no es cierto? Pero llegó repentinamente, el día que no lo esperaban. ¿Cómo estaba el mundo en los días de Noé cuando llegó el diluvio? Ponches, 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 ponches. ¿No es cierto? Traían la fiesta, pero al tope, mi hermano. Cada uno pretendiendo volverse millonario. Cada quien queriéndose ganar la lotería, el melate. A lo mejor ya hasta habían movimientos pro mundo, ¿no? Que para que no se nos descomponga el mundo, ya no tiremos popotes para que no se nos mueran las tortugas. ¿Cómo te explico que así será en los días de Noé? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No pasarán. Dicho de otra forma, así como hay evidencia histórica, porque la historia avala, así como hay evidencia histórica de que estos acontecimientos fueron reales, ¿y por qué se hicieron? Porque Dios lo dijo, Dios dijo y se cumplió.
Por esta misma razón se va a cumplir de la misma forma la venida del Hijo del Hombre y los tomará por sorpresa. De la misma forma. No hay otra fórmula. No existe otra. El Señor con mucha puntualidad les está diciendo qué es lo que va a suceder y cómo será. Por eso el Señor Jesús da el testimonio. Él mismo está dando testimonio de lo que pasó con Noé, para advertir una vez más a una sociedad perdida, una sociedad que está pensando solamente en sí misma, que es lo suficientemente egoísta, extremadamente egoísta, más que suficiente, egoísta en extremo. Así es la sociedad. Y el Señor Jesús usa la ilustración de Noé. Poco creíble para muchos, pero como te lo dije, esto nos va a dar una ventanita de lo que sucederá. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no van a creer. Porque les dijo la señal, que cómo iba a estar él en la tumba, y siguen sin creer. Porque les explicó qué es lo que sucederá antes del fin, y la gente sigue sin creer. ¿No es cierto? Cuando el Señor está explicándoles las señales antes del fin, está Él allá en Mateo, en el capítulo 24, versículos del 13 en adelante, les explica qué va a pasar. Voy a leer desde el versículo 1. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y él, estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Noten que el Señor Jesús responde a la pregunta de ellos. Versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin. No te espantes, todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Ay, caray, parece que estoy leyendo las noticias de hoy. Pero no te espantes, dice el Señor. No te espantes, no tengas miedo. Como que ya me está dando miedo, Señor. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Pero no te espantes. Tú tranquilo. No te me duermas, no te espantes. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Pero no te espantes. Todavía no te pasa nada. Tranquilo. ¿No? Muchos tropezarán y entonces caerán y se traicionarán unos a otros y os odiarán, pero todavía no te espantes, tranquilo, no pasa nada. Y les levantarán muchos falsos, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¡Ay, hijo! ¿Qué palabras de aliento el Señor les acaba de dar a sus discípulos? Muchas palabras de aliento, ¿no? ¿Sí o no? Se quedan ustedes, estaban pensando, ¿serán de aliento? ¿O les quiso meter calambres? ¿Palabras de qué son? ¿De calambres? ¿De qué? ¿Por qué de esperanza? Porque estas son las señales que anuncian su hermosa venida. Entonces sí son de esperanza. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que habló el profeta de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Para esto tú tienes que saber qué dice el profeta Daniel respecto a esta abominación. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Por qué, hermano? Porque hay urgencia. ¿Por qué hay urgencia de qué? Pues de salir corriendo. Yo que amo andar regresando por una capa, por ahí me agarro una en el camino que veo yo tendida, la jalo y me la llevo. Más fácil, ¿no es cierto? ¿Qué me voy a andar preocupando? No, ¿por qué en las azoteas? El que esté en la azotea no baje. Porque en Jerusalén las azoteas pareciera que son iguales. Cuando es la temporada de mucho calor, la gente se sube a la azotea para estar un poquito más fresco. Y no solo eso, dicen, yo no he ido, pero que tú podías recorrer toda Jerusalén corriendo por las azoteas de las casas. Qué interesante, ¿no? Por eso dice que proclames desde las azoteas, porque hay mucha gente en la azotea que puede escuchar el evangelio. Qué interesante, ¿no? Pero tranquilo, no pasa nada. Pero hay de las que estén en cinta y de los que estén criando en aquellos días, pobres mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque si te cuesta trabajo mover lo que traes, imagínate correrle con una panza que ya traes 8 meses y medio, pues chica panzota, ¿no? Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque en invierno hace frío y quedamos que no iban a llevar la capa. Es eso, hermano. Es la urgencia por salir. Y el frío allá es extremo. Orad, entonces. Porque habrá entonces una gran tribulación. Escucha esto. Conste que el Señor está avisando, igual que en los días de Noé. Igual que en los días de Noé. Ay, pastor, eso a mí me da mucho miedo. Ay, pues mejor arrepiéntete porque si no vas a ir a dar al infierno. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, está el Cristo, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Ahí está. Por tanto, si os dice, mirad, está en el desierto, no vayáis. O mirad, está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz
y las estrellas caerán, y el cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Conste que ya se los dijo el Señor. Y de la higuera aprended, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora escucha esto. Ahí te va mi último argumento, hermano. Ahí te va mi último argumento, por eso era necesario que yo hiciera toda esta lectura tan larga. Ahí te va mi argumento. Ahí te va. Hay un peso en esta advertencia del Señor Jesucristo a los impíos con respecto al destino que les espera en la época de la segunda venida. Hay una advertencia clara, precisa y concisa, ¿cierto? Bueno, Él les recuerda la de la destrucción de los sodomitas y se vería inmesurablemente debilitado si supiéramos que algunos de los sodomitas se salvaron. Dices, entonces no es cierto, no le creo. O si el diluvio hubiese sido local y no universal, no es cierto que tendría todo esto, haría que esta advertencia de que Cristo viene sería fuertemente debilitada y nadie la podría creer, porque se contradice o se contradiría, no sé si esté bien dicho, el texto. Esto daría lugar a que los impíos albergaran la esperanza de que algunos de ellos podrían escapar de la santa ira de Dios. Hay un futuro juicio mencionado aquí, se los acabo de leer. Pero evidentemente no tenemos ninguna razón para pensar que algún sodomita lograra escapar de la destrucción. La Biblia, recuerda, es la única que se atreve a usar absolutos. Y cuando la Biblia dice que todos perecieron, es porque todos perecieron. ¿Cierto? Por consiguiente, estoy convencido entonces de que la manera en que Cristo usó la palabra todo debe de ser entendida en el sentido absoluto. De lo contrario, las analogías se derrumbarían y las advertencias perderían su fuerza. Si yo no creería que el diluvio fue universal, entonces cuando yo veo el arco de Dios, cuando llueve y sale el sol, ¿lo has visto? ¿No? Entonces no aplicaría para mí ese pacto. Ese pacto, hermano, es de Noé, pero es un pacto que le hicieron a Noé que me beneficia a mí, de que el mundo, la humanidad no va a ser destruida con agua. ¿Cierto? ¿Y las inundaciones, pastor? Allá voy, tranquilo, tranquilo. Escucha esto. Esto es para darte ánimo, hermano. Mucho ánimo. Escucha. El mundo se dirige hacia una destrucción fatal y aterradora, lo ha dicho el Señor nuestro Dios. Y el hombre trata desesperadamente de evitarlo. El hombre trata desesperadamente de evitarlo. Escucha lo que dice Marcos en el capítulo 13, en el versículo 24. Marcos 13, 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. ¿Quién puede evitar eso? ¿Por qué se esfuerzan en hacerlo? Después de los juicios del día del Señor, Cristo viene y reúne a sus escogidos
para ir a su reino milenial. Ahí, viene otra vez. Viene por mí. Yo no sé si por tú, pero por mí. Y si no, me le agarro de los pies, pero me voy. ¿Ok? Esto, hermano, de que el mundo va a un colapso, da un golpe, se topan con pared. Todos los ambientalistas que tratan de evitar la destrucción de nuestro mundo. Pero piensen en esto. Porque el hombre está tratando de explorar otros planetas, ¿no es cierto? Ya fueron y vinieron en un día, quién sabe dónde. Quieren huir de la destrucción del mundo. Quieren encontrar nuevos lugares. Pero no van a poder escapar del santo juicio de Dios, que será inevitable. Si nosotros nos detenemos tantito a observar nuestro planeta, nos daremos cuenta de que esta condición del planeta solo refleja la condición del ser humano. Es un caos el planeta. Es un caos, hermano. El pecado del ser humano tiene vuelto loco el planeta, así literalmente. Ha habido fenómenos durante muchos años y a muy pocos de nosotros nos detenemos a ver qué es lo que está pasando. Muy pocos. Y quiero citar solamente algunos de los últimos que han pasado, que ustedes conocen, hermanos. Nada más para que se den cuenta tantito. El desbordamiento del río, o de ríos más bien, como por ejemplo el río Camuri Grande en Venezuela. Eso acaba de suceder hace un par de semanas. Se desbordó y arrasó con todo, hermano. Deshizo lo que se le pasó por enfrente. También hubo una tormenta eléctrica en Ucrania, como nunca antes se había visto. No solo eso, en Rusia apareció en el cielo un objeto que parecía haber atravesado la atmósfera y fue dejando una estela gigantesca. Bien a bien no saben qué fue, pero es algo que apareció allí. En el mes de julio se registró una nevada en Brasil, ustedes lo saben. Bueno, dicen, no es que no, hay quien dice, es que no es anormal que neve en Brasil. Sí, pero en verano. ¿No? El terremoto de 8.2 que acaba de azotar, lo vimos en las noticias, hermanos. 8.2 en las costas de Alaska. En Haití, ¿no acaba de pasar otro que es impresionante cómo pasan a la gente corriendo? En China ha habido vientos tan recios, hermano, que arrancan los techos de las casas y se ve cómo la gente va corriendo, el techo es arrancado y le cae a las personas. Y adiós, Nicanor. Los incendios que se vieron en los últimos meses en Grecia, en Turquía, en California, en Bolivia, en Perú y en Argelia, por mencionar solamente algunos, hermanos. El mundo gime a una. No estamos viviendo ahorita esta ola de ideas que están implantando en todas partes a nivel mundial. No estamos siendo víctimas, por decirlo de alguna forma, porque víctima no es nadie, de toda una ola de delincuencia. No está sucediendo que en Europa están cerrando las iglesias para convertirlas, en el mejor de los casos, en bibliotecas. Y digo en el mejor de los casos.
El Señor Jesús dijo, y todo esto acontecerá. El que tiene oídos para oír y el que lee. ¿Estamos listos para que el Señor venga? Todo esto, hermano, lejos de darnos miedo. Ay, ya no sigas porque a mí me da miedo. No, por favor. Todo esto, en lugar de darnos miedo, debe de darnos aliciente. ¿Por qué? Porque se cumple la Escritura y la venida de mi Señor por mí está demasiado cerca. Y Él prometió algo, que yo libraría la gran tribulación. Él lo prometió, Él me lo dijo. Así que, mi querido amigo, hermano, no sé si llamarte hermano, el que estás aquí y el que nos ve a través de las redes sociales, quiero darte un consejo puntual. Olvídate de tratar de salvar el planeta. Olvídate de tratar de salvar al planeta. Escucha, y crea el Evangelio, y sálvate a ti mismo. El planeta no tiene remedio. Todo el universo va a dejar de existir. El Señor ha declarado un día, dice el libro de los Hechos en el capítulo 17. El Señor ha declarado un día. Hechos capítulo 17, versículo 31. Porque Él ha establecido un día, escucha esto, amigo, que nos sigues. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Vaya texto. Dios ha establecido un día para juzgar al mundo. Y si este mundo no se encuentra bajo la justicia de Cristo, a quien Dios resucitó de entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras, todos los que no crean esto y no vivan conforme a lo que Cristo ha establecido, perecerán irremisiblemente en el infierno por la eternidad, porque serán acreedores de la santa ira de Dios eterna. Eso enseña la Escritura. ¿Por qué a través de Cristo? Porque Cristo es el Hijo de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, sus acciones, sus hechos, su estilo de vida es malo, es contrario a lo que dice la hermosa palabra de Dios. Por eso continúa diciendo, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escuchamos otra vez acerca de esto. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Es una orden. Y al violar una orden divina, eres acreedor a una sanción divina. No hay excusa. Esto nos debe de animar a nosotros para seguir trabajando en nuestra propia santidad, para poder esperar con mucha categoría que Cristo venga hoy. No que digamos, espérame, necesito hacer esto. No, hoy. ¿Estás listo para que Cristo venga hoy? El mundo está igual que en los días de Noé. Y Dios se ha provisto de salvación. Y ya dio una advertencia. Mundo, arrepiéntete.
porque viene ese gran día. Lo creas o no, sucederá. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu grande amor, Señor. Porque hoy entendemos mejor que así como advertiste a Noé y él creyó, Señor, así adviertes a este mundo. Por eso tú demandas que se te crea. Padre, aumentanos la fe y ayúdanos a esperar con ansia el día en el que Cristo ha de venir por nosotros, la iglesia. Que cada uno de nosotros seamos hallados fieles a nuestro Señor. Perdónanos, Padre. Si leer estos textos nos dan miedo es porque no estamos bien contigo. Es porque estamos inseguros y dudamos de nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, a estar de pie, Señor, proclamando a Cristo y a este resucitado. Que esto nos llene de gozo, Padre, de saber que la venida de nuestro Señor está muy cerca, y que debemos de estar listos, y que debemos de salir con mucho ánimo y predicar el Evangelio para salvación de muchos. Úsanos, mi Señor, y ayúdanos a vivir consagrados, y ayúdanos a vivir siempre agradecidos por el favor recibido de forma inmerecida. Te alabamos, bendito Dios, y te damos gracias por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga, estamos despedidos.